Hay una guerra silenciosa que se está librando por el corazón de tu hogar. No la ves, pero la sientes. La sientes en las discusiones que estallan de la nada, en el frío de la indiferencia que se instala entre tu cónyuge y tú. La sientes en el espíritu de rebeldía que intenta envenenar el corazón de tus hijos. La sientes en la atmósfera pesada, en la falta de paz, en esa sensación de que una fuerza invisible está trabajando activamente para robarle la bendición al lugar que debería ser tu santuario. Has intentado todo. Has hablado, has callado, has tenido paciencia, te has esforzado, pero parece que nada funciona. Pero ¿y si te dijera que no estás luchando contra problemas de convivencia, sino contra planes estratégicos, diseñados en la profundidad del infierno con un solo objetivo: destruir el testimonio, apagar la luz y demoler la fortaleza de tu casa? El enemigo odia tu hogar no por lo que es, sino por lo que representa: la primera institución de Dios, el semillero de tu legado, la pequeña iglesia desde donde la luz de Cristo debería brillar. Y hoy su tiempo de operar en la oscuridad se ha terminado. En la enseñanza que estás a punto de recibir, no te voy a dar consejos de familia, te voy a entregar un arsenal. Vas a aprender a ponerte de pie, no como una víctima de las circunstancias, sino como el sacerdote y el guardián que Dios te comisionó para ser. Te voy a enseñar a desenvainar las armas más poderosas del universo: el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, la espada de la palabra y el poder de la alabanza, y a usarlas para demoler todo plan del enemigo contra tu casa. Así que si estás harto de sentir que tu hogar es un campo de batalla donde siempre vas perdiendo, si estás listo para pasar de la defensa a la ofensiva y reclamar tu casa como territorio santo, entonces ponte de pie en tu espíritu, porque la paz de tu casa no es negociable. Y hoy vas a aprender a defenderla. Comencemos. Hermanos, en el corazón de cada uno de nosotros hay un anhelo profundo, una necesidad plantada por el mismo Dios, el anhelo de un hogar. No hablamos de una simple estructura de ladrillos y cemento. Hablamos de ese lugar sagrado, de ese refugio del alma donde podemos quitarnos las armaduras del día, ser nosotros mismos sin miedo y encontrar paz, amor y aceptación. Tu casa, amado amigo, amada amiga, fue diseñada por Dios para ser un santuario, un pequeño pedazo del cielo en la tierra. Pero es precisamente por su diseño sagrado que se ha convertido en el territorio más codiciado por el enemigo, en el campo de batalla principal de la guerra espiritual. Para poder ganar esta guerra, primero debemos entender el valor incalculable de lo que estamos defendiendo. ¿Por qué el enemigo odia tanto tu casa? Porque tu hogar fue la primera institución que Dios creó, incluso antes de que existiera el gobierno, la iglesia como la conocemos. En el jardín del Edén, antes de cualquier otro mandato, Dios estableció una familia, un esposo, una esposa, un hogar. Tu casa es la continuación de ese diseño original. Es la célula fundamental de la sociedad y, más importante aún, de la iglesia. Una nación es tan fuerte como lo son sus familias. Una iglesia es tan poderosa como lo son sus hogares. Tu casa es el primer seminario teológico para tus hijos y tus nietos. Es en la mesa de tu comedor, no en el púlpito de una iglesia, donde ellos aprenden las verdades más profundas sobre el amor, el perdón y la fidelidad de Dios. Es a través de tus acciones, de tus palabras, de la atmósfera de tu hogar, que ellos conocen el carácter de su Padre Celestial. Tu hogar es el semillero del legado. Es el lugar sagrado donde la antorcha de la fe se pasa de una generación a la siguiente. Y el enemigo sabe que si logra apagar la luz en tu casa, puede asegurar la oscuridad para tus descendientes. Por eso, el ataque contra tu hogar no es personal, es estratégico. Cada discusión que se enciende de la nada, cada palabra de amargura que se siembra entre esposos, cada espíritu de rebeldía que se levanta en un hijo, cada puerta que se abre a la inmoralidad o a la contienda, no es una simple crisis familiar, es una ofensiva militar del infierno. El enemigo sabe que un hogar cristiano destruido es el sermón más poderoso a favor del diablo. Es un antitestimonio que grita al mundo: el Dios de ellos no funciona ni siquiera en su propia casa. Él ataca a tu casa para neutralizarte a ti. Sabe que si puede mantenerte agotado, estresado y herido por las batallas internas de tu propia familia, no tendrás ni la fuerza ni la moral para librar las batallas del reino de Dios en el exterior. Un cristiano que vive en una zona de guerra en su propia casa no puede ser un soldado eficaz en el ejército de Dios. El ataque a tu hogar es la estrategia del enemigo para robar tu paz, matar tu llamado y destruir tu propósito. La palabra de Dios nos llama a ser guardianes vigilantes de este territorio sagrado. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, nos da esta orden militar: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el primer rebaño que ese león rugiente quiere devorar es el que está dentro de las cuatro paredes de tu casa. Él odia el sonido de las risas en tu sala. Le atormenta la imagen de un esposo y una esposa orando juntos. Le aterra la idea de unos hijos que aman y honran a Dios. Cuando Josué se paró frente a todo el pueblo de Israel, les dio a elegir, pero luego hizo una declaración que se convirtió en el grito de guerra de todo hogar cristiano. En el capítulo 24, versículo 15, él declaró: pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Josué entendió que su casa era una unidad de servicio, un batallón en el ejército de Dios. Y esa declaración fue un desafío directo al reino de las tinieblas. Al decir mi casa servirá a Jehová, estaba trazando una línea en la arena, estableciendo una frontera espiritual y declarando su hogar como territorio exclusivo del Dios Todopoderoso. Hoy Dios te está llamando a hacer esa misma declaración. Te está llamando a despertar del letargo, a dejar de ver los problemas en tu hogar como simples problemas de convivencia y a reconocerlos como lo que a menudo son. Ataque estratégico contra el santuario de Dios. No para que vivas en miedo, sino para que te levantes en autoridad. Porque no has sido llamado a ser una víctima de las circunstancias, sino el guardián de la puerta, el sacerdote de tu hogar. Pero para poder defender eficazmente nuestro santuario, un buen soldado primero debe estudiar y conocer las tácticas más comunes que usa su invasor. Amados, un soldado que corre el campo de batalla movido solo por la pasión, sin conocer las estrategias de su enemigo, es un soldado que está destinado a la derrota. El fervor es bueno, pero la inteligencia es decisiva. Para poder defender nuestro hogar, no basta con saber que está bajo ataque. Debemos aprender a reconocer las tácticas específicas del invasor. El enemigo de nuestras almas no es un bruto que ataca ciega. Es un estratega astuto y a lo largo de los siglos ha perfeccionado 3 métodos principales para infiltrarse y destruir el santuario del hogar. Hoy vamos a encender la luz sobre estas 3 estrategias. Las llamaremos las 3D del diablo: la división, la distracción y la desviación. La primera y más violenta de sus estrategias es la división. El enemigo es, por naturaleza, un divisor. Su mismo nombre, diablo, significa calumniador, el que siembra discordia. Él sabe una ley espiritual que el mismo Jesús declaró: toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Por lo tanto, su objetivo número 1 es romper la unidad de tu hogar. No necesita derribar tus paredes y primero puede derribar los puentes de comunicación y de amor entre los que viven adentro. ¿Cómo opera? Él es un maestro en magnificar las pequeñas ofensas. Toma una palabra dicha sin pensar y la convierte en una herida profunda. Toma un malentendido y lo transforma en una traición imperdonable. Se especializa en recordarte las heridas del pasado justo en el momento de una discusión presente, echando leña al fuego del rencor. Su voz es el susurro que te dice en medio de una pelea con tu cónyuge: no te dejes, tú tienes la razón, no cedas. Es la voz que siembra el espíritu de competencia, de orgullo y de justicia propia, los 3 venenos que aniquilan la humildad y el perdón de los que nace la verdadera unidad. Cuando en tu casa las peleas se vuelven más frecuentes, más intensas y por cosas cada vez más pequeñas, no estás simplemente en medio de una mala racha, estás bajo un ataque directo del espíritu de división. La segunda estrategia, más sutil pero igual de letal, es la distracción. Si el enemigo no puede hacer que se odien, intentará hacer que se ignoren. Su objetivo es crear una familia de extraños que viven bajo el mismo techo. ¿Y cuál es su arma principal? El afán y el entretenimiento. Te bombardea con la presión de trabajar más horas, de acumular más cosas, llenando tu agenda de tal manera que al final del día no te quede ni la fuerza ni el tiempo para lo más importante: la conexión. La distracción es la razón por la cual una familia se sienta a la mesa, pero cada uno está mirando la pantalla de su propio teléfono. Es la razón por la cual los padres, agotados por el día, encienden el televisor en lugar de sentarse en el suelo a jugar con sus hijos. Es la razón por la cual las conversaciones entre esposos se reducen a una simple logística de quién paga qué cuenta y quién lleva a los niños a dónde, y la intimidad del corazón desaparece. El enemigo ama un hogar ocupado, ruidoso y entretenido, porque en medio de todo ese ruido, las 2 voces más importantes, la voz de Dios y la voz del corazón de tus seres amados, se ahogan y se pierden. Jesús le dijo a Marta que estaba afanada y turbada con muchas cosas, y esa distracción le estaba impidiendo recibir la mejor parte, su presencia. Y la tercera estrategia, la más engañosa de todas, es la desviación. Esta es una infiltración lenta y silenciosa, no es un ataque frontal, es un cambio de dirección gradual. El objetivo del enemigo aquí es desviar los valores de tu hogar, reemplazando los principios del reino de Dios con los principios del mundo, de una forma tan sutil que ni siquiera te das cuenta. Comienza permitiendo que tus hijos vean programas de televisión o jueguen videojuegos que celebran la violencia, la inmoralidad o la rebeldía, diciéndote a ti mismo: es solo un juego, no les afecta. Continúa haciendo que las metas de tu familia giren en torno a lo material, la casa más grande, el carro más nuevo, las mejores vacaciones, en lugar de en torno a servir a Dios y a los demás. Se manifiesta cuando las conversaciones en tu hogar ya no son sobre la palabra de Dios o sus maravillas, sino sobre las últimas modas, los últimos chismes de la farándula o las últimas quejas políticas. Poco a poco, sin una sola pelea, el enemigo ha logrado que tu iglesia doméstica se convierta en una sucursal del mundo. La sal ha perdido su sabor.
La palabra de Dios nos da una orden clara en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El espíritu de desviación busca precisamente eso. Mezclar la luz con las tinieblas en tu hogar hasta que ya no se puedan distinguir. División, distracción y desviación. Estas son las tres autopistas por las que el enemigo intenta invadir tu santuario. Al reconocer estas estrategias pasamos de ser víctimas ciegas a ser guardianes vigilantes. Pero la vigilancia sin la autoridad para actuar solo produce ansiedad. Por lo tanto, el siguiente paso en nuestra preparación para la guerra es entender y tomar posesión del documento legal, del título de propiedad que nos da el derecho innegable de defender este territorio sagrado. Amados, qué revelación tan crucial es encender la luz y ver con claridad las estrategias del enemigo contra nuestro hogar. Pero este conocimiento, si no va acompañado de una revelación de nuestra propia autoridad, solo nos puede llevar a un lugar de mayor ansiedad. De nada sirve saber que un ladrón ronda tu casa si crees que no tienes el derecho ni las armas para echarlo fuera. Hoy vamos a tomar posesión del documento legal, del título de propiedad espiritual que nos da el derecho innegable de pararnos en la puerta de nuestra casa y decirle al enemigo, fuera de aquí, este territorio no te pertenece. Muchos creyentes viven como inquilinos asustados en su propia casa. Se sienten impotentes ante los ataques de división, de rebelión o de opresión que ven en su familia. Oran oraciones tímidas, pidiéndole a Dios si por favor podría intervenir. Pero no han entendido que Dios no los ha llamado a ser inquilinos, los ha llamado a ser administradores, a ser guardianes, a ser los sacerdotes de su hogar. Y un sacerdote tiene una autoridad delegada por Dios para proteger la santidad del santuario que le ha sido encomendado. ¿De dónde viene esta autoridad? No viene de nuestra propia fuerza, ni de nuestro carácter, ni de nuestra perfección. Viene de un principio de pacto. Cuando tú entregaste tu vida a Cristo, no solo te salvaste tú, entraste en un pacto que tiene su sombra de bendición y de protección sobre toda tu casa. Eres el representante legal de Cristo en tu hogar. Y como representante tienes la autoridad para hacer cumplir las leyes del reino de los cielos dentro de las cuatro paredes de tu casa. Esta no es una autoridad para gobernar sobre tu cónyuge o tus hijos como un dictador. No, es una autoridad para servir y para proteger. El sacerdote del Antiguo Testamento no era un tirano, era el que se paraba en la brecha entre el pueblo y el peligro, era el que mantenía el fuego del altar ardiendo, era el que se aseguraba de que ninguna impureza contaminara el lugar santo. Ese es tu llamado, eres el guardián espiritual de la atmósfera de tu hogar. Tienes la responsabilidad y la autoridad de decidir qué espíritus son bienvenidos y cuáles deben ser echados fuera. El gran guerrero Josué entendió este principio a la perfección. Cuando se paró frente a todo el pueblo de Israel, les presentó una elección entre los dioses falsos y el Dios verdadero. Pero él no dejó su propia decisión en el aire. Hizo una declaración que es el fundamento de toda autoridad familiar. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, él declaró con una autoridad inquebrantable, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Analicemos esto. Josué no dijo, espero que mi casa sirva a Jehová. No dijo, voy a intentar que mi casa sirva a Jehová. Él lo decretó. Tomó su posición como el sacerdote de su hogar y tomó una decisión que cubría a toda su familia. No estaba salvando a su familia por su propia autoridad, sino que estaba usando su autoridad para alinear su hogar bajo el pacto y la bendición del único que sí puede salvar. Estaba trazando una línea de sangre espiritual alrededor de su propiedad y declarándola territorio exclusivo de Dios. Y esa es la misma autoridad que tú y yo debemos ejercer hoy. Este principio se confirma gloriosamente en el Nuevo Testamento. Cuando el carcelero de Filipos, aterrorizado por el terremoto, le preguntó a Pablo y a Silas qué debía hacer para ser salvo, ellos le dieron la promesa que se ha convertido en el título de propiedad de toda familia creyente. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La promesa de salvación y de la bendición no era solo para él, se extendía como un manto sobre todo su hogar. Por lo tanto, cuando el enemigo viene a atacar tu matrimonio, a sembrar rebeldía en tus hijos, a traer escasez a tu finanza, no estás peleando como un soldado solitario por un territorio neutral. Estás peleando como el guardián legal de un territorio que ya ha sido consagrado a Dios por un pacto de sangre. Tu oración ya no es un ruego, es la ejecución de una orden de desalojo contra un invasor ilegal que está traspasando tu propiedad. ¿Cómo se establece esta autoridad en la práctica? Comienza con una declaración de fe. Es caminar por tu casa quizás en la noche mientras todos duermen y orar con autoridad. Es poner tus manos sobre la cama de tus hijos y declararlos herencia de Jehová. Es pararte en la sala de tu casa y declarar que ese lugar es un altar de adoración y no un escenario de contienda. Es tomar tu título de propiedad, la promesa de la palabra de Dios, y leerlo en voz alta sobre tu familia. Esta revelación de tu autoridad sacerdotal lo cambia todo. Te saca de la posición de víctima y te pone en la posición de guardián.
Ya no eres el que se esconde del león, eres el pastor que se para en la puerta del redil con la vara en la mano. Y una vez que estamos firmemente plantados en esta revelación de nuestra autoridad, ya no somos guardianes desarmados. Descubrimos que nuestro Rey no nos ha enviado a defender esta fortaleza con las manos vacías, sino que nos ha equipado con el arsenal mismo del cielo. Amados sacerdotes del hogar, pararse en la revelación de nuestra autoridad es el primer paso para dejar de ser una víctima y convertirnos en el guardián que Dios nos ha llamado a ser. Pero un guardián, por muy autorizado que esté, es inútil si no tiene armas. Y nuestro Rey, en su infinita sabiduría, no nos ha enviado a esta guerra con las manos vacías. Él ha abierto el arsenal del cielo y nos ha equipado con las mismas armas que Él usó para vencer el infierno. Y la primera, la más poderosa y la que sirve como el fundamento de toda nuestra autoridad, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por mucho tiempo hemos usado el nombre de Jesús como una muletilla, como la firma Cortés al final de una carta. Oramos por nuestras necesidades y al final añadimos casi por costumbre, en el nombre de Jesús, amén. Pero hoy el Espíritu Santo quiere arrancarnos ese velo de religiosidad y revelarnos que el nombre de Jesús no es una frase para terminar una oración, es el arma con la que se debe empezar y librar la batalla. No es un amuleto, es un decreto, no es una petición, es una declaración de autoridad que pone al infierno entero en atención militar. Para entender su poder, pensemos en un embajador. Un embajador en su propia capacidad es un hombre común. Pero cuando va a una nación extranjera y habla en nombre de su rey o de su presidente, sus palabras llevan el peso, la autoridad y el respaldo de toda la nación que representa. Si él dice, mi rey declara la paz, es como si el rey mismo lo hubiera dicho. Él no opera en su propia autoridad, sino en la autoridad delegada del soberano. Cuando tú como hijo de Dios te paras en tu hogar y hablas en el nombre de Jesús, te has convertido en un embajador del reino de los cielos. Tus palabras alineadas con la voluntad del Rey, llevan el peso y el respaldo de todo el ejército celestial. El nombre de Jesús es nuestro poder notarial espiritual. Es el documento legal que nos da el derecho de usar su autoridad, su poder y sus recursos para ejecutar su voluntad en la tierra. Cuando te enfrentas a un espíritu de división en tu matrimonio, no le ruegas que se vaya, usas tu poder notarial. Te paras como un embajador, le dice, espíritu de división, no te estoy hablando en mi nombre, te estoy hablando en el nombre de mi Rey, Jesús. Y en su nombre, que está sobre todo nombre, te ordeno que sueltes mi matrimonio y te vayas de esta casa ahora. Esa no es una oración de petición, es una orden de desalojo. ¿Por qué tiembla el enemigo ante ese nombre? Porque ese nombre es el recordatorio de su derrota más humillante. Fue en el nombre de Jesús que los demonios eran echados fuera. Fue por el poder de ese nombre que los enfermos eran sanados. Fue ante ese nombre que la muerte tuvo que soltar a Lázaro. Y fue en ese nombre que Jesús en la cruz despojó a Satanás de toda su autoridad y lo exhibió públicamente como un perdedor. Cuando tú pronuncias el nombre de Jesús con fe, no estás solo diciendo una palabra, estás restregándole al diablo en la cara su certificado de derrota eterna. La palabra de Dios nos describe la autoridad suprema de este nombre en la carta a los Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11. Escucha con reverencia la ley suprema del universo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Analicemos este decreto divino. Dios le ha dado a Jesús un nombre que está por encima de cualquier otro nombre. Está por encima del nombre de la depresión, por encima del nombre del cáncer, por encima del nombre de la deuda, por encima del nombre de la adicción y por encima del nombre de la división. Y la ley del universo es que ante la mención de esa autoridad, toda rodilla, sin excepción, está obligada a doblarse. Las rodillas de los ángeles en el cielo se doblan en adoración. Las rodillas de los hombres en la tierra se doblarán un día en juicio o en rendición. Y las rodillas de todo demonio debajo de la tierra están obligadas a doblarse en sumisión y terror ahora mismo. Por lo tanto, la primera arma que debes usar en la guerra por tu casa es ejercer esta autoridad. Deja de orar sobre tus problemas y empieza a hablarle a tus problemas en el nombre de Jesús. Cuando sientas una atmósfera de pleito en tu casa, no ores. Señor, por favor, quita esta pelea. Párate con autoridad y di, atmósfera de contienda, te reprendo en el nombre de Jesús y te ordeno que te vayas. Y en su lugar declaro que la paz de Cristo reina en este hogar. Cuando veas un espíritu de rebeldía en un hijo, además de disciplinarlo y amarlo, libra la batalla espiritual. En el secreto de tu cuarto di, espíritu de rebeldía que intenta destruir la vida de mi hijo, te ato en el nombre de Jesús. No tienes autoridad sobre él porque él le pertenece a Dios. Y declaro que un espíritu de obediencia y de amor a Dios se establece en su corazón.
Has pasado de ser una víctima que se queja a ser un sacerdote que gobierna. Esta arma, en nombre de Jesús, es tu decreto legal. Es la artillería pesada que pone en fuga al enemigo. Pero toda fortaleza conquistada debe ser asegurada y purificada. Y para ello, nuestro Rey nos ha entregado una segunda arma, una que actúa como una muralla de fuego impenetrable y al mismo tiempo como el agente limpiador más poderoso que existe. Hermanos, el decreto de autoridad que pronunciamos en el nombre de Jesús pone en fuga al invasor. Pero una vez que el enemigo ha sido desalojado, un general sabio sabe que el siguiente paso es asegurar la frontera y limpiar el territorio. Para ello, nuestro Rey nos ha entregado una segunda arma, una que es a la vez nuestra muralla de fuego y nuestro agente purificador. Es el arma que sella nuestra protección y santifica nuestra atmósfera. Esta arma es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender que, al igual que el nombre de Jesús, la sangre de Cristo no es un amuleto ni una frase de superstición. Es una realidad legal en el mundo espiritual con un poder de doble filo. Primero, la sangre es nuestra muralla de protección. La imagen más poderosa de esto la encontramos en el libro de Éxodo en la noche de la Pascua. El ángel de la muerte estaba a punto de pasar por Egipto. Y Dios le dio a su pueblo una sola instrucción para su protección. Debían sacrificar un cordero y pintar los dinteles de las puertas de su casa con su sangre. Pensemos en la fe que eso requería. No se les pidió que construyeran muros más altos ni que tomaran espada. Se les pidió que confiaran en la señal de la sangre. Y en Éxodo capítulo 12, versículo 13, Dios le da la promesa: y veré la sangre y pasaré de vosotros. La sangre no era un arma de ataque, era una señal para el mundo espiritual. Era la marca que le decía al destructor: este territorio le pertenece a Jehová, está bajo un pacto de sangre, no tienes permiso para entrar aquí. Cuando tú, como sacerdote de tu hogar, declaras por fe: cubro mi casa y a mi familia con la sangre de Cristo, no estás diciendo palabras mágicas. Estás espiritualmente pintando los dinteles de tu hogar. Estás activando el pacto de protección. Estás marcando tu territorio como propiedad exclusiva del Dios Altísimo. Y todo plan del enemigo, todo espíritu de destrucción, de enfermedad o de ruina que se acerque, se ve obligado a reconocer esa señal y a pasar de largo. La sangre de Cristo es la línea que el infierno no puede cruzar. Pero el poder de la sangre no es solo defensivo, también es un agente purificador. A menudo, las batallas espirituales dentro de nuestro hogar, las palabras de ira, los pecados cometidos, las atmósferas de tristeza, dejan un residuo espiritual, dejan la casa sucia, energéticamente pesada. Y la sangre de Cristo es el único detergente espiritual lo suficientemente poderoso como para limpiar esa contaminación. Es el antídoto que purifica la atmósfera y restaura la santidad del santuario. La carta a los Hebreos, en su capítulo 9, versículo 14, nos pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Si la sangre tiene el poder de limpiar el lugar más contaminado de todo, nuestra propia conciencia, ¿cuánto más poder tiene para limpiar la atmósfera de una habitación? Por lo tanto, la aplicación de esta arma es doble. Primero, la usamos para proteger. Cada mañana o cada noche declara la protección. En el nombre de Jesús, levanto un cerco de protección de la sangre de Cristo alrededor de esta casa, de mi cónyuge, de mis hijos. Ninguna plaga, ningún ataque, ningún plan del enemigo puede penetrar esta muralla de fuego. Y segundo, la usamos para limpiar. Después de una discusión, o si sientes una atmósfera de opresión o de tristeza en tu hogar, camina por tu casa y ora con autoridad por el poder de la sangre de Jesús. Ahora rompo toda atmósfera de contienda, de amargura y de pesadumbre en esta casa. Sangre de Cristo, limpia cada rincón, purifica este aire, santifica este lugar. Declaro que esta es una habitación de paz, un hogar de gozo, una morada para la presencia del Espíritu Santo. Esta alma, la sangre de Cristo, establece nuestras defensas y purifica nuestro territorio. Nos da una fortaleza segura desde la cual operar. Pero un buen soldado no solo defiende su base, también la edifica y la fortalece desde adentro con las órdenes y las provisiones de su rey. Y para eso necesitamos nuestra tercera alma. Amados, qué seguridad tan inmensa nos da el saber que estamos protegidos por la muralla inexpugnable de la sangre de Cristo y que nuestro territorio ha sido purificado por su poder. Pero una fortaleza, por muy segura que sea, es solo una estructura defensiva. Para ganar la guerra por nuestro hogar necesitamos también armas ofensivas, armas que no solo protejan, sino que construyan, que edifiquen y que liberen la bendición de Dios activamente. Y la tercera y más creativa de nuestras armas es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Muchos de nosotros vemos la Biblia como un libro para leer en privado, para nuestro crecimiento personal, y eso es bueno y necesario. Pero hemos olvidado que la palabra de Dios no es solo un alimento para nuestra alma, es un arma para nuestra boca. Es la sustancia con la que Dios creó el universo y es la misma sustancia con la que nosotros podemos crear una nueva realidad sobre nuestro hogar. Leer la Biblia te da conocimiento, pero hablar la Biblia sobre tu situación desata poder. En la guerra por tu casa no puedes permitirte ser un creyente silencioso. El enemigo está constantemente susurrando mentiras sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu finanza. Y el silencio de tu parte es una forma de consentimiento. La estrategia de Dios es que contraataquemos esos susurros de mentira con los truenos de su verdad. La oración de guerra más eficaz no es la que describe el problema, es la que decreta la promesa. ¿Qué significa decretar la palabra? Es mucho más que simplemente citar un versículo. Es tomar una promesa específica de la Biblia, pararte sobre ella con la autoridad de un hijo del rey y declararla en voz alta como la única y definitiva verdad sobre tu casa, aunque tus ojos naturales vean todo lo contrario. Es un acto de fe profética, es llamar a las cosas que no son como si fuesen, es usar la misma fe de Dios que dijo, hágase la luz cuando solo había oscuridad. La palabra de Dios nos da el fundamento legal para esta acción. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, Dios mismo nos dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¡Qué garantía tan absoluta! Cuando tú tomas una palabra que ha salido de la boca de Dios, la Biblia, y la pones en tu propia boca, la estás reenviando con una misión. Y Dios promete que esa palabra tiene un poder inherente para cumplir el propósito para el que fue creada. No puede fallar. Veamos esto en la práctica. Quizás sientes una tensión constante en tu matrimonio. En lugar de solo orar, Señor, ayuda a mi matrimonio, toma tu espada. Buscas una promesa como la de Efesios capítulo 5 y declaras en voz alta sobre tu casa. En el nombre de Jesús yo declaro que el espíritu de contienda no tiene lugar en este matrimonio. Porque escrito está que el amor es paciente, es benigno, no se irrita, no guarda rencor. Y decreto que ese amor de Dios se derrama ahora en nuestros corazones y que somos uno, como Cristo y la iglesia son uno. Quizás tu hijo está mostrando signos de rebeldía. Además de amarlo y disciplinarlo, vas a la guerra espiritual por él. Tomas una promesa como la de Isaías capítulo 54, versículo 13, y la decretas sobre su vida, quizá mientras duerme, en el nombre de Jesús. Yo ato todo espíritu de rebeldía y declaro la verdad de la palabra de Dios sobre ti, hijo mío. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Tú eres enseñado por el Señor, y la paz de Dios se multiplica en tu vida. Te sientes abrumado por la escasez económica en tu hogar, no te limites a la queja. Toma la espada de Filipenses capítulo 4 versículo 19 y declara sobre tu finanza, espíritu de escasez te vas de mi casa, porque mi Dios y no la economía es mi fuente. Y escrito está que mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Declaro que esta es una casa de abundancia, porque servimos a un Dios de abundancia. Al hacer esto, estás cambiando tu rol de víctima guerrero. Estás dejando de ser un termómetro que solo refleja la temperatura del problema para convertirte en un termostato que establece la temperatura de la bendición de Dios en tu hogar. Estás llenando la atmósfera de tu casa no con el sonido de la preocupación, sino con el sonido de la promesa de Dios. Y ese sonido es el que construye una fortaleza de fe y de victoria. Esta arma, la espada de la palabra decretada, es la que edifica las murallas internas de nuestra fortaleza. Pero toda la guerra, y especialmente la guerra en un hogar, no solo se pelea con armas, sino también con la atmósfera. Y el enemigo de nuestras almas es un maestro en contaminar el ambiente. Por eso necesitamos un arma que no solo ataque problemas específicos, sino que purifique y santifique el aire mismo que respiramos en nuestra casa. Amado, toda la guerra tiene un terreno. Y en la batalla por nuestro hogar, el terreno más disputado es la atmósfera espiritual. Es el aire invisible que se respira dentro de las cuatro paredes de nuestra casa. Tú lo has sentido. Hay días en que entras a tu casa y sientes una paz, una ligereza, un gozo. Pero hay otros días en que desde el momento en que cruzas la puerta sientes una pesadez, una tensión, una irritabilidad en el ambiente que casi se puede cortar con un cuchillo. Esa atmósfera no es una casualidad, es el resultado de una guerra. Y hoy vamos a aprender a usar el arma más poderosa para ganar la guerra atmosférica, la alabanza. El enemigo de nuestras almas es un maestro de la contaminación. Él sabe que si puede contaminar la atmósfera de tu hogar, puede controlar las emociones y las acciones de quienes viven en él. ¿Y cuál es el incienso que atrae los espíritus de oscuridad y de opresión? Es el incienso de la queja, de la crítica, de la murmuración y de las palabras de ira. Un hogar donde la queja es el lenguaje constante, donde la crítica entre esposos es la norma, donde los gritos han reemplazado las palabras de amor. Es un hogar que ha abierto sus ventanas y ha invitado a la atmósfera del infierno a entrar.
Y en esa atmósfera de negatividad, el espíritu de división, de tristeza y de contienda se mueve con total libertad. Pero así como existe un incienso que atrae la oscuridad, existe un incienso que lo obliga a huir. Ese incienso es la alabanza. La alabanza no es simplemente cantar canciones bonitas el domingo por la mañana. La alabanza es un arma de guerra atmosférica. Es el acto de cambiar el aire. Es la decisión consciente de llenar tu casa, no con el sonido de tus problemas, sino con el sonido de la grandeza de tu Dios. Es una fumigación espiritual que purifica tu hogar de toda plaga de pesadumbre y de opresión. La Biblia nos revela por qué la alabanza es tan devastadora para el enemigo. En el Salmo 22, versículo 3, David declara esta verdad que es el fundamento de nuestro poder. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¡Qué revelación tan inmensa! La palabra habitas en hebreo también significa estás entronizado. Dios entroniza su presencia sobre las alabanzas de su pueblo. Cuando en tu casa reina la queja, el trono de tu hogar está siendo ocupado por el espíritu de amargura. Pero en el momento en que tú, por un acto de fe, empiezas a alabar a Dios, estás demoliendo ese trono de oscuridad y con tus palabras de adoración, estás construyendo un trono para el Rey de Reyes en la sala de tu casa. Y cuando el Rey se sienta, ninguna otra autoridad puede permanecer. La alabanza es el acto de entronizar a Dios como el único Rey de tu hogar. El enemigo no soporta la alabanza, le aterra. Tu alabanza genuina es un tormento para él porque le recuerda el cielo del que fue expulsado por su orgullo. Le recuerda que tú, un ser humano redimido, ahora tienes el privilegio que él perdió para siempre, el de ministrar el corazón de Dios con tu adoración. Por eso cuando tú alabas en medio de la crisis, él no escucha una simple canción, escucha el sonido de su propia derrota, el eco de la victoria de Cristo en tu boca. La alabanza es también un sacrificio. La carta a los Hebreos capítulo 13 nos llama a ofrecer sacrificio de alabanza. ¿Por qué un sacrificio? Porque a menudo lo hacemos cuando no sentimos ganas, cuando las facturas se acumulan y la tentación es quejarse y tú eliges poner una alabanza y cantar grande tu fidelidad, es un sacrificio. Cuando tu cónyuge te ha herido y tu carne te grita que respondas con ira y tú eliges ir a tu cuarto a alabar a Dios por su amor, eso es un sacrificio. Y es esa alabanza sacrificial la que nace de la fe y no del sentimiento, la que desata los terremotos espirituales como el que liberó a Pablo y a Silas de la cárcel. Por lo tanto, la guerra por la atmósfera de tu casa se gana con una decisión. Es la decisión de cambiar el soundtrack de tu hogar. Apaga las noticias que solo traen miedo. Silencia la música del mundo que solo promueve la sensualidad y la rebeldía. Y llena tu casa desde la mañana hasta la noche con música de alabanza y de adoración. Que tus paredes se impregnen del sonido del cielo. Es una de las acciones más prácticas y poderosas que puedes hacer. Y cambia también el lenguaje de tu boca. Haz un pacto con Dios, como lo hizo el salmista, de que tus labios no hablarán queja. En lugar de enfocarte en lo que falta, empieza a agradecer por lo que tienes. En lugar de criticar los defectos de tu familia, empieza a declarar las bendiciones de Dios sobre ellos. Cada palabra de gratitud, cada declaración de fe, es una nota en la sinfonía de alabanza que está expulsando la oscuridad de tu hogar. Esta guerra atmosférica librada con la alabanza se vuelve exponencialmente más poderosa cuando dos o más se unen en un mismo espíritu, creando la fortaleza que el enemigo más teme en la tierra. Amados, la atmósfera de nuestro hogar se transforma cuando un solo sacerdote levanta su voz en alabanza. Pero Dios, en su diseño perfecto para la familia, ha reservado un nivel de poder, una dimensión de autoridad tan formidable que el infierno entero tiembla ante ella. Es el arma secreta que se forja en el corazón del pacto matrimonial. Es la fortaleza inexpugnable que se levanta cuando dos corazones dejan de latir por separado y se unen en un mismo clamor. Hoy vamos a desvelar el poder exponencial de la oración en acuerdo. El enemigo de nuestras almas es, ante todo, un estratega de la división. Él sabe que mientras pueda mantener al esposo y a la esposa en esquinas separadas, peleando sus propias batallas, criticándose mutuamente, viviendo en una tregua fría, podrá entrar y salir de ese hogar a su antojo. Un esposo orando en un cuarto y un esposo orando en otro, bueno, pero son dos soldados luchando individualmente. El verdadero pánico del infierno se desata cuando esos dos soldados se toman de la mano, se arrodillan juntos y presentan un frente de batalla unificado. En ese instante su poder no se suma, se multiplica. El Señor Jesús nos entregó la fórmula legal para este poder exponencial. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 19, Él nos da una de las promesas más poderosas y subestimadas de toda la Biblia. Escucha con atención este decreto del Rey. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Analicemos este cheque en blanco del cielo. Primero la condición. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo. La palabra griega para acuerdo aquí es sinfoneo. Es una palabra musical de la que obtenemos nuestra palabra sinfonía.
Jesús no está hablando de un simple acuerdo intelectual, de decir sí estoy de acuerdo contigo. Está hablando de una sinfonía espiritual. Es cuando dos instrumentos diferentes, el esposo y la esposa, con su tono y sus personalidades distintas, deciden tocar la misma nota, la misma melodía, en perfecta armonía delante del trono de Dios. Esta sinfonía requiere que primero afinemos nuestros propios instrumentos. Es imposible crear una sinfonía si el esposo está tocando en el tono del orgullo y la esposa en el tono del resentimiento. Por eso el poder del acuerdo comienza con la humildad, con el perdón mutuo, con la decisión de dejar de lado el quien tiene la razón para unir fuerzas contra el verdadero enemigo, que no es el cónyuge, sino el espíritu que intenta destruirlo. Cuando un esposo y una esposa resuelven sus diferencias y se unen en oración, no solo oran, adoran a Dios con una sinfonía que Él se deleita en escuchar. Luego Jesús nos da el alcance de esta oración acerca de cualquiera cosa que pidieren. El poder no está limitado. La salvación de un hijo, la sanidad de una enfermedad, la provisión para una deuda, la paz en el hogar, cualquier cosa que esté alineada con la voluntad de Dios puede ser traída a esta corte de acuerdo. Y finalmente la promesa, que es una sentencia absoluta y sin apelación: le será hecho por mi Padre que está en los cielos. No es un quizá, es una garantía. Y por si fuera poco, en el versículo 20, Jesús nos explica por qué este principio es tan poderoso. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando un esposo y una esposa se unen en oración, no son solo 2, son 3. Jesús mismo, el vencedor, el Rey de Reyes, se hace presente en medio de ellos de una manera especial y poderosa. Tu oración de acuerdo no es una llamada de larga distancia al cielo. Es una reunión de gabinete en la tierra contigo, tu cónyuge y el Señor Jesús presidiendo la mesa. ¿Qué demonio puede resistir una junta directiva como esa? La palabra de Dios nos da otra imagen de este poder en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 2. Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Un esposo solo es un hilo. Una esposa sola es un hilo. El enemigo puede atacarlos y a veces prevalecer. Pero cuando esos 2 hilos se unen, ya son más fuertes. Y cuando se unen en oración, invitando la presencia de Cristo, Él se convierte en el tercer hilo, el hilo de oro. Y ese cordón de 3 dobleces, esposa y Cristo, es inquebrantable. Por eso la oración de acuerdo es el arma que el enemigo más teme en un hogar. Él hará todo lo posible para evitarla. Te susurrará que estás muy cansado para orar juntos. Creará una pequeña discusión justo antes de la hora de dormir para que se acuesten enojados. Te dirá que es vergonzoso orar en voz alta con tu pareja. Reconoce estas excusas como lo que son: maniobras desesperadas del enemigo para evitar que construyas la fortaleza más inexpugnable de todas. Comience con algo simple. Antes de dormir, tómense de la mano por 1 minuto. No tienen que hacer una oración larga. Uno puede decir: Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo en que tu paz reina en esta casa esta noche. Y el otro responde: amén, estamos de acuerdo. Han activado el principio, han creado la sinfonía, han tejido el cordón y en el mundo espiritual han levantado una muralla que el enemigo no puede penetrar. Una casa que aprende a vivir en este poder del acuerdo deja de ser un simple objetivo de defensa para el enemigo, se convierte en una amenaza. Se transforma de una fortaleza asediada en un cuartel general desde el cual se lanzan ofensivas de bendición. Amado, la revelación del poder del acuerdo es la que sella las grietas de nuestra fortaleza y la convierte en un baluarte inexpugnable. Pero el plan de nuestro Dios para nosotros nunca es meramente defensivo. Él no nos ha llamado a construir fortaleza para escondernos del mundo, sino para entrenar ejércitos que lo conquisten para Él. Y aquí llegamos a la revelación final, al propósito glorioso de toda esta guerra. Una vez que has limpiado y protegido tu casa, esta deja de ser un simple santuario, se transforma. Tu hogar deja de ser una fortaleza y se convierte en un cuartel general. Una fortaleza es un lugar de supervivencia, un cuartel general es un lugar de estrategia y de ofensiva. Es la embajada del reino de los cielos en tu calle. Es la plataforma de lanzamiento desde la cual se despachan los misiles de la oración, las tropas de servicio y las provisiones de la generosidad. El objetivo de Dios al enseñarte a destruir los planes del enemigo contra tu casa no es solo para que tú y tu familia vivan en paz. Es para que tu casa llena de esa paz se convierta en una amenaza tan grande para el reino de las tinieblas que el enemigo lamente el día en que decidió atacarte. ¿Cómo luce un cuartel general? Es el lugar donde se establece la presencia del rey. A través de la alabanza y la oración has entronizado a Dios en tu hogar. Ahora, su presencia no solo te protege, sino que se irradia desde tu casa hacia afuera. Tu hogar se convierte en un faro de luz en medio de un vecindario en oscuridad. La gente que pasa por la acera puede que no sepa por qué, pero sentirá una paz, una diferencia. La atmósfera de tu casa se convierte en tu primer acto de evangelismo.
Un cuartel general es un centro de entrenamiento. Es en la mesa de tu comedor donde entrenas a la siguiente generación de guerreros. Al enseñarles a tus hijos a orar, a amar la palabra, a ser generoso, no solo estás criando buenos niños, estás forjando a los futuros apóstoles, profetas, evangelistas que sacudirán el mundo. Tu hogar se convierte en un seminario viviente mucho más poderoso que cualquier institución. Y un cuartel general es una base de operaciones para la ofensiva. Desde la seguridad de tu hogar protegido, ahora tienes la autoridad y la libertad para lanzar ataques contra la fortaleza del enemigo en tu comunidad. Tu oración familiar ya no es solo por tus propias necesidades, se convierte en una sesión de intercesión estratégica por tus vecinos, por las escuelas de tu barrio, por las autoridades de tu ciudad. Tu casa se convierte en una torre de oración desde la cual se libera el poder de Dios sobre tu territorio. La palabra de Dios nos da este mandato de ser una fuerza ofensiva de luz. En el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 14 Jesús nos dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Un hogar cristiano protegido y lleno de la presencia de Dios es esa ciudad en el monte. Su luz no es para ser escondida debajo de la cama del miedo, es para brillar, para exponer las tinieblas, para mostrar el camino a los perdidos. La hospitalidad se convierte en un arma de guerra cuando abres las puertas de tu cuartel general a una persona que está sola, a una familia que está en crisis, a un vecino que está buscando respuesta. Estás lanzando una granada de amor divino directamente en el campamento del espíritu de soledad y de desesperanza. Un plato de comida servido en el nombre de Jesús puede ser un encuentro más poderoso que 1000 sermones. Tu sala se convierte en una sala de sanidad, tu mesa en una mesa de comunión. La Biblia nos muestra que el plan original de Dios siempre fue que el hogar fuera el centro de su operación en la tierra. La primera iglesia no se reunía en grandes templos, se reunía en las casas. En la casa de Priscila y Aquila, en la casa de Lidia. Esos hogares eran los cuarteles generales que encendieron el avivamiento que transformó el Imperio Romano. Dios quiere restaurar ese poder, ese propósito a tu casa hoy. Por lo tanto, la victoria final en esta guerra no es simplemente tener una casa en paz, es que tu casa sea la paz de Dios para otro. No es solo que tu familia sea bendecida, es que tu familia se convierte en una fuente de bendición. La oración de guerra que hemos aprendido no es un fin en sí misma, es el medio para un fin mucho más glorioso. Que el reino de Dios avance desde tu sala, de tu cocina, de tu cuarto de oración, hasta los confines de la tierra. Esta es tu comisión final. No has sido llamado a ser un simple residente, sino un embajador. Tu dirección no es solo un número en una calle, es la dirección de una embajada del cielo. Y tu familia no es solo un grupo de personas, es un batallón de élite comisionado por el Rey de Reyes. Y ahora, con esta visión gloriosa ardiendo en nuestro espíritu, con la revelación de nuestra autoridad y el conocimiento de nuestras armas, estamos listos para ponernos de pie como los sacerdotes y guardianes que somos y sellar esta enseñanza con la oración de guerra que hará que los cimientos del infierno se estremezcan. Te invito a que te pongas de pie en tu espíritu y con toda la unción y la autoridad del Rey hagas tuya esta poderosa oración. Padre celestial, Rey del universo y comandante de los ejércitos celestiales, vengo ante tu trono no como un siervo temeroso, sino como tu Hijo amado, a quien has comisionado como sacerdote y guardián de mi hogar. Reconozco que mi casa no es un simple edificio, es un santuario que te pertenece, un altar para tu gloria y un semillero para la próxima generación de tu guerrero. Y hoy asumo mi puesto en la muralla de este lugar sagrado. En el nombre poderoso de Jesús me levanto contra toda estrategia del enemigo. Renuncio a todo espíritu de división. Ato y echo fuera toda contienda, toda ira, todo pleito, toda amargura y toda falta de perdón entre mi cónyuge y yo, y entre nosotros y nuestros hijos. Declaro que los muros de silencio se derrumban y los puentes de comunicación y de amor se reconstruyen por el poder de tu espíritu. Renuncio a todo espíritu de distracción. Reprendo el afán, la ansiedad y el activismo sin propósito que intentan robar la intimidad de nuestra familia. Rompo toda adicción a la pantalla, a la tecnología y al entretenimiento vacío que busca desconectarnos unos de otros y de ti. Declaro que esta es una casa de comunión, de conversaciones profundas y de risas que nacen del gozo. Renuncio a todo espíritu de desviación. Ato toda influencia del mundo que intente infiltrar sus valores de inmoralidad, de materialismo y de rebeldía en este hogar. Cierro toda puerta a la contaminación espiritual que llega a través de los medios de comunicación o de malas amistades. Declaro que esta casa es santa, apartada para Dios, y que la única cultura que reina aquí es la cultura del reino de los cielos. Y ahora, tomo las armas de mi milicia que son poderosas en ti. Tomo la primera arma, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y en esa autoridad le hablo a todo plan del enemigo formado contra esta casa y le digo: eres cancelado, eres destruido, eres nulo y sin efecto.
Espíritu de enfermedad, de escasez, de perversión, de miedo, te somete a la autoridad en nombre de Jesús y te va de este territorio ahora. Tomo la segunda arma, la sangre preciosa del Cordero. Por la fe, pinto ahora los dinteles y los postes de esta casa con la sangre de Cristo. Declaro una muralla de fuego impenetrable a nuestro alrededor. Ninguna plaga, ninguna maldición, ningún ataque del destructor puede cruzar esta línea de sangre. Y con esa misma sangre limpio la atmósfera de este hogar de todo residuo de pecado, de tristeza o de contienda. Este es un lugar limpio, un lugar santo. Tomo la tercera arma, la espada del Espíritu, que es tu palabra, y con ella edifico nuestra victoria. Declaro que como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Declaro que somos cabeza y no cola. Declaro que 1000 caerán a nuestro lado y 10.000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Declaro que nuestros hijos son enseñados por el Señor y grande es su paz. Declaro que tu Señor suplirá todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria. Tu palabra es la ley de esta casa. Y ahora, Señor, cambio mi arma de guerra por mi instrumento de adoración. En lugar de la queja y la tensión, desato en esta casa un sacrificio de alabanza. Te exalto, Rey de Reyes. Te adoro, Dios fiel. Declaro que esta es una casa de adoración y entronizo tu presencia en nuestra sala, en nuestros cuartos, en nuestra cocina. Y en la atmósfera de tu alabanza, toda oscuridad tiene que huir. Me uno en acuerdo con mi cónyuge, y si oro solo, me uno en acuerdo con tu Espíritu Santo, formando un cordón de 3 dobleces que no puede ser roto. Y nos ponemos de acuerdo en que esta casa es tuya, en que nuestros hijos son tuyos, y en que tu propósito se cumplirá en nosotros. Finalmente, Padre, ya no vemos esta casa como una simple fortaleza para defendernos. La comisionamos ahora como un cuartel general para tu reino. Que de esta casa salga luz para nuestro vecindario. Que nuestras puertas se abran para el necesitado. Que nuestra mesa sea un lugar de sanidad. Conviértenos en una fuente de bendición, en una embajada de tu amor. Toda la gloria y toda la honra son para ti, nuestro Rey y Protector, en el nombre de Jesús. Amén. Amado guardián del santuario, sacerdote de tu casa, la enseñanza ha terminado, pero tu turno de guardia acaba de comenzar. El arsenal del cielo ha sido abierto para ti. Las armas de tu milicia han sido puestas en tu mano. Ya no eres una víctima de las atmósferas de tu hogar. Eres el termostato que establece la temperatura del cielo en la tierra. Ya no eres un civil asustado por los ataques del enemigo. Eres un guerrero comisionado que conoce las estrategias de su adversario y tiene la autoridad para demolerla. Ahora, ve y gobierna tu casa, no con la tiranía del hombre, sino con la autoridad de Cristo. No permita que el sol se ponga sobre el enojo, no le des más lugar al diablo. Que el sonido que llene tu hogar ya no sea el de la contienda, sino el de la alabanza. Has trazado una línea de sangre alrededor de tu propiedad. Ahora, defiéndela. Y si has recibido esta comisión en tu espíritu, si te has puesto de pie como el guardián que Dios te ha llamado a ser, te invito a que lo selles con tu primer acto de gobierno espiritual. Primero, planta tu bandera en el territorio. Ve ahora mismo a la sección de comentarios, escribe esta declaración de guerra y de propiedad que pone al infierno bajo aviso. Amén. Mi casa sirve a Jehová. Que tu comentario sea un decreto, una declaración legal que se une a la de Josué y que establece para siempre la jurisdicción del reino de Dios sobre tu familia. Segundo, refuerza la muralla de otros. Piensa en cuántos hogares cristianos están siendo bombardeados en este momento con sus murallas agrietadas porque nadie les ha enseñado a pelear. Tu me gusta este video es como añadir una piedra más a la muralla de otro hermano. Y cuando lo compartes, no estás enviando un video, le estás pasando un escudo y una espada a un soldado que está luchando desarmado. Y por último, si quieres seguir siendo equipado, si anhelas que tu hogar se convierta en un cuartel general inexpugnable para la gloria de Dios, suscríbete y únete a este ejército de familia que estamos reclamando nuestro territorio para Cristo. Gracias por tu valentía para alistarte en esta batalla. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve. Que el nombre de Jesús sea tu decreto de autoridad. Que la sangre de Cristo sea tu muralla de fuego. Que la palabra de Dios sea la espada en tu boca y que la alabanza sea la atmósfera de tu victoria. Que tu casa no sea solo una casa, sino una embajada del cielo en la tierra. Permanece en tu victoria. Hay un secreto en el mundo espiritual. Un secreto susurrado entre los creyentes más apasionados. Un secreto que se esconde en la hora más silenciosa, más oscura y más misteriosa del día. La hora en que el mundo duerme, pero el cielo, dice, está completamente despierto y atento. Las 3 de la mañana. ¿Por qué esa hora? ¿Qué tiene de especial ese momento en el reloj que lo ha llenado de tantas leyendas, tanto temor y tantos testimonios de milagros extraordinarios? Hay quienes la llaman la hora muerta, un tiempo de guerra espiritual intensificada. Otros la sienten como una invitación divina, un portal a un nivel de intimidad con Dios que no se encuentra en ninguna otra hora. ¿Cuál es la verdad? ¿Es solo un mito? ¿Una superstición?
¿O existe de verdad una verdad oculta, una llave poderosa que muy pocos cristianos conocen y que tiene el potencial de desatar un rompimiento total en tu vida? Te lo aseguro, la verdad es mucho más profunda y poderosa de lo que imaginas. Y no tiene nada que ver con el miedo, y sí todo que ver con el poder. En esta enseñanza vamos a jalar la cortina del misterio. Vamos a demoler los mitos de la superstición con la roca de la palabra de Dios. Y te voy a revelar paso a paso el verdadero y oculto secreto bíblico de la oración de las 3 de la mañana. No es lo que te han contado. Descubrirás por qué un simple acto de sacrificio a esa hora puede mover la mano de Dios de una manera que te dejará asombrado. Entenderás la ventaja estratégica que el silencio absoluto te da en la guerra espiritual. Y conocerás la increíble fortaleza que se desata cuando te presentas ante Dios en tu momento de máxima vulnerabilidad. Así que, si hay una cadena en tu vida que no has podido romper, si hay una respuesta que estás esperando por años, si tu alma tiene una sed de ir a un nivel más profundo con Dios, entonces este mensaje no ha llegado a ti por casualidad. Es una cita divina. Te pido que te prepares, que silencies todo a tu alrededor, porque la verdad que estás a punto de escuchar no es para los curiosos, es para los valientes, para los que están desesperados por más de Dios. Comencemos. Hermanos y amigos, hay horas en el reloj que son solo números, simples marcas en el paso del tiempo. Pero hay otras horas que parecen tener alma, momentos del día que cargan con un peso, con un misterio, con una energía diferente. Y quizás ninguna hora del día está tan cargada de misterio, de mitos y de un poder secreto como las 3 de la mañana. Es una hora que muchos ni siquiera ven, un tiempo que pertenece al silencio profundo, a la oscuridad total, cuando el mundo entero parece estar dormido. Estoy seguro de que muchos de ustedes han sentido la extraña naturaleza de esta hora. Quizás te ha pasado que sin ninguna razón tus ojos se abren de golpe en la negrura de tu cuarto, miras el reloj y ahí está, las 3 y pico de la mañana. No es una pesadilla lo que te ha despertado, es una quietud casi eléctrica en el aire. O quizás has escuchado las historias, los susurros en conversaciones, las leyendas que la nombran la hora muerta o la hora del diablo. Es una hora que inspira en muchos una mezcla de curiosidad santa y, seamos honestos, también un poco de temor. Vamos a hablar con claridad de estos mitos, porque para encontrar la verdad, primero debemos apartar la superstición. Mucha gente cree que las 3 de la mañana es la hora de mayor actividad demoníaca. Dicen que como Jesús murió a las 3 de la tarde, el infierno ha elegido la hora opuesta para manifestar su poder, para burlarse del sacrificio de Cristo. Es una idea que se ha hecho popular en películas de terror y en algunas tradiciones, pero debemos preguntarnos, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Le ha dado Dios al diablo un horario especial para que tenga más poder? La respuesta es un rotundo y liberador no. Creer que el diablo o sus demonios tienen una hora de poder donde son más fuertes es darle al enemigo un crédito que no se merece, y peor aún, es insultar la soberanía y la omnipotencia de nuestro Dios. La Biblia es muy clara al respecto. Nuestro Dios es el Rey del universo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Él no necesita dormir, Él no toma turno para descansar. Su poder no disminuye cuando el sol se esconde. No existe un solo segundo en todo el día o en toda la noche en que el poder de Satanás sea más grande que el poder de la sangre de Cristo. No hay una hora en la que el infierno pueda hacer sus planes sin que el cielo esté totalmente en control. Pensar que a las 3 de la mañana estamos más desprotegidos es una mentira del enemigo para llenarnos de miedo y para impedir que descubramos el verdadero poder que sí se esconde en esa hora. Un poder que no es de Él, sino de Dios. Entonces, si la leyenda no es cierta, ¿por qué esta hora se siente tan diferente? ¿Por qué tantos cristianos a lo largo de la historia la han considerado un tiempo estratégico para la oración? Aquí es donde empezamos a desvelar la verdad oculta. El poder de la oración de las 3 de la mañana no tiene nada que ver con la fuerza del diablo, sino con la condición de nuestro propio corazón y con los principios espirituales que activamos cuando decidimos buscar a Dios en ese momento. La fuerza no está en la hora en sí, sino en lo que esa hora representa. La palabra de Dios nos da una seguridad absoluta para destruir el mito del miedo. En el Salmo 121, los versículos 3 y 4, nos hace esta promesa maravillosa: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Te das cuenta? El guardián de tu vida, tu protector divino, no tiene horario de oficina. Él no cierra los ojos. Está tan alerta a las 3 de la mañana como a las 3 de la tarde. En lugar de ser una hora de peligro, es una hora donde tienes la atención total y absoluta del guardián del universo. Así que lo primero que vamos a hacer es echar fuera todo temor. Las 3 de la mañana no es la hora del diablo, es la hora de los valientes, es la hora de los desesperados, es la hora de los que quieren más. No es una hora mágica, pero sí es una hora estratégica. Y la verdad oculta que vamos a descubrir juntos no es lo que debemos temer de esa hora, sino la increíble ventaja espiritual que nos ofrece cuando aprendemos a usarla para la gloria de Dios. Es un tiempo donde se pueden gestar los más grandes milagros
Y la primera y más grande de esas ventajas espirituales, la primera pieza de esta verdad oculta que pocos conocen, no tiene que ver con ángeles ni con demonios, sino con una de las monedas más valiosas y poderosas de todo el reino de los cielos. Tiene que ver con el poder inmenso que se desata a través del sacrificio. En un mundo que huye del dolor y que adora la comodidad, el acto de sacrificar voluntariamente nuestro descanso es un lenguaje que el cielo escucha con una atención especial. Pensemos por un momento lo que significa este sacrificio. No estamos hablando de un sacrificio de dinero, ni siquiera de un ayuno de comida. Estamos hablando del sacrificio de una de las necesidades más básicas y anheladas del ser humano, el sueño. Es el momento en que tu cuerpo, agotado por el día, ha entrado en su descanso más profundo. Es la calidez de tu cama, la comodidad de tu almohada. Y justo en ese momento suena una alarma o tu espíritu mismo te despierta y tomas una decisión que va en contra de cada fibra de tu ser. Te levantas. Ese simple acto de poner los pies en el suelo frío, de vencer la inercia de tu propio cuerpo que te grita que vuelvas a la cama, es una ofrenda poderosa. Es un acto de adoración mucho más elocuente que el himno más hermoso. Con esa acción le estás enviando un mensaje directo al trono de Dios, un mensaje que no necesita palabras. Le está diciendo: Padre, tú eres más importante para mí que mi propia comodidad. Mi deseo de estar contigo es más fuerte que mi deseo de dormir. Mi problema es tan grande, o mi anhelo por ti es tan profundo, que estoy dispuesto a hacer algo que de verdad me cueste. Este principio de sacrificio que mueve el corazón de Dios lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Recordemos la historia de los primeros hermanos, Caín y Abel. Ambos trajeron una ofrenda a Dios. Caín trajo una ofrenda casual del fruto de la tierra, algo que no le costó mucho. Pero la Biblia dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Trajo lo mejor, lo más valioso, un sacrificio que representaba un verdadero costo para él. ¿Y cuál fue el resultado? La palabra dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. El sacrificio sincero y costoso siempre captura la atención del cielo. Cuando te levantas a las 3 de la mañana, no estás cumpliendo una regla para ganar puntos con Dios. Estás trayendo tu Abel, tu mejor ofrenda. Estás convirtiendo tu propio cuerpo y tu propio sueño en un altar, un sacrificio vivo, como nos enseña el apóstol Pablo. Y esa ofrenda, hecha con un corazón desesperado y sincero, sube a la presencia de Dios como un aroma agradable, como un memorial que le recuerda a él tu situación de una manera especial. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 4, cuando un ángel se le aparece a un hombre llamado Cornelio, le dice algo asombroso: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Fíjate en esa palabra, memoria o memorial. No es que Dios se olvide de nosotros, pero la Biblia nos enseña que nuestros actos de oración ferviente y de sacrificio constante se convierten en un memorial delante de Él. Son como un recordatorio celestial que mantiene nuestra causa siempre presente en su trono. El sacrificio de levantarte en la madrugada es uno de los memoriales más poderosos que puedes construir. Piénsalo de esta manera: una oración hecha deprisa mientras nos estamos quedando dormidos es buena, pero una oración hecha a las 3 de la mañana, con la mente despejada y el cuerpo luchando, es una oración que grita: Señor, esto es urgente, esto es importante. Necesito un rompimiento y lo necesito ahora. Es la diferencia entre una petición casual y una súplica desesperada. Y la historia de la Biblia nos muestra que las súplicas desesperadas, respaldadas por un sacrificio, son las que desatan los milagros más grandes. Este es pues el primer pilar de esta verdad oculta que estamos descubriendo. La fuerza de tu sacrificio, de tu decisión de pagar un precio en tu comodidad por buscar el rostro de Dios, abre una línea de comunicación especial y poderosa con el cielo. Es tu acto de fe el que le da a la hora su significado. No es una hora mágica, es una hora santificada por tu disposición a sacrificar algo que valoras por alguien a quien valoras aún más. Pero este sacrificio no lo hacemos en un vacío, como un simple acto de aguante. Dios, en su sabiduría, nos da una ventaja estratégica increíble a esa hora. El sacrificio nos lleva al lugar del encuentro, pero una vez que llegamos allí, descubrimos la segunda gran arma, la segunda pieza de esta verdad oculta: el poder inigualable del silencio absoluto. La segunda verdad oculta de la oración de las 3 de la mañana es la ventaja estratégica del silencio absoluto. Vivimos en un mundo que está enfermo de ruido. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos bombardeados por un estruendo constante. El ruido del televisor, de la radio, del tráfico en la calle, de los teléfonos que no paran de sonar, de las conversaciones. Y si el ruido de afuera se apaga, entonces empieza el ruido de adentro. Nuestra propia mente, que es como una plaza de mercado llena de gritos, con las voces de la preocupación, de los planes, de los recuerdos y de la ansiedad luchando por nuestra atención. En medio de todo ese escándalo, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Pero a las 3 de la mañana sucede un milagro. El mundo se calla, la ciudad duerme, el teléfono está en silencio, no hay nadie que nos pida nada.
por primera vez en 24 horas, el ruido externo desaparece casi por completo. Y este silencio de afuera es un regalo inmenso porque nos da la oportunidad de encontrar algo aún más valioso, el silencio interior. Cuando ya no hay distracciones que alimenten nuestra mente, poco a poco los gritos de la preocupación también empiezan a bajar de volumen y nuestro espíritu puede por fin calmarse. Este silencio es crucial porque la Biblia nos enseña que Dios rara vez grita. Su lenguaje preferido es el susurro. Recordemos la historia del profeta Elías. Él estaba escondido en una cueva, desesperado, y quería escuchar a Dios. Vino un viento poderoso que partía las montañas, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto que sacudió la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Y después del terremoto vino un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. ¿Y dónde estaba Dios? La palabra nos lo revela en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. Nos dice que después de todo ese espectáculo ruidoso, llegó un silbo apacible y delicado, un susurro. Y fue ahí en ese susurro suave que Dios le habló y le dio la dirección que necesitaba. Elías tuvo que pasar por todo el ruido para poder apreciar el silencio donde Dios de verdad le esperaba. El problema es que nosotros vivimos todo el día en medio del viento, del terremoto y del fuego, y por eso nos perdemos el susurro de Dios. La oración de las 3 de la mañana es nuestra oportunidad de escapar del ruido y de meternos en nuestra propia cueva para escuchar el silbo apacible y delicado. Es en ese silencio donde las ideas de Dios, que son mucho más altas y sabias que las nuestras, tienen por fin el espacio para aterrizar en nuestra mente. Es ahí donde de repente entendemos la solución a un problema que nos ha atormentado por meses. Es ahí donde recibimos una palabra de ánimo o una advertencia que nos protege de un peligro futuro. El silencio no es la ausencia de ruido, es la presencia de Dios. Es en la quietud de la madrugada donde nuestro espíritu, por fin libre de la tiranía del afán, puede sintonizarse con la frecuencia del cielo con una claridad asombrosa. Las oraciones que hacemos en ese estado de calma no son oraciones desesperadas y atropelladas, son conversaciones profundas, íntimas, donde no solo hablamos, sino que por fin también escuchamos. Por eso te hago esta invitación. La próxima vez que te despiertes en medio de la noche, no te enojes ni luches por volver a dormir. Acepta ese momento como un posible llamado de Dios. No prendas la luz ni el teléfono, quédate en la oscuridad, en el silencio. No empieces a orar inmediatamente. Simplemente aquíétate. Escucha el silencio y pregúntale a tu Padre en un susurro: Señor, ¿estás aquí? ¿Quieres decirme algo? Te sorprenderás de lo que puede suceder cuando le das a Dios el regalo de tu silencio. Así que ya tenemos 2 piezas de esta verdad oculta que estamos armando. La primera es el poder inmenso de nuestro sacrificio que abre la puerta del cielo. Y la segunda es la ventaja estratégica del silencio que nos permite escuchar con claridad lo que el cielo quiere decir. Pero hay una tercera verdad, una que es quizás la más íntima y poderosa de todas. Porque en ese silencio y ese sacrificio, Dios nos encuentra en un estado muy especial, un estado que Él ama y que atrae su gracia de una manera sobrenatural, el estado de nuestra máxima vulnerabilidad. Amados oyentes, hemos llegado a la verdad más tierna, más íntima y para la mente humana más contradictoria de todas. Hemos descubierto que nuestro sacrificio captura la atención del cielo y que el silencio de la noche nos permite escuchar su voz. Pero hay una tercera verdad oculta sobre la oración de las 3 de la mañana. Y tiene que ver con el estado en que Dios nos encuentra ahora. La tercera llave que abre la puerta del cielo es la fortaleza que se encuentra en nuestra vulnerabilidad nocturna. Pensemos en cómo somos durante el día. Durante el día todos llevamos puestas nuestras máscaras. Llevamos la máscara de ser competente en el trabajo, la máscara de ser el padre o la madre fuerte que tiene todas las respuestas, la máscara del cristiano que tiene una fe inquebrantable. Oramos durante el día, sí, pero muchas veces nuestras oraciones están filtradas por estas máscaras, por estas defensas. Le hablamos a Dios, pero con nuestro escudo puesto, sin mostrarle del todo la herida, el miedo, la duda que de verdad hay en nuestro interior. Pero en la profunda quietud de la noche algo cambia. A las 3 de la mañana esas máscaras se caen. Ya no somos el gerente, ni el abuelo sabio, ni el pilar de la familia. En la oscuridad de nuestro cuarto, despojados de nuestros títulos y de nuestra fuerza, somos simplemente un alma desnuda, honesta y sin defensa delante de su Creador. Es muy difícil fingir a las 3 de la mañana. Nuestro cansancio nos hace honestos, nuestra soledad nos hace sinceros, nuestra debilidad nos obliga a ser humildes. Y esta vulnerabilidad, mis amados, lejos de ser una desventaja, es un imán para la gracia de Dios. El mundo nos enseña a esconder nuestra debilidad, a mostrar siempre nuestra mejor cara. Pero el reino de Dios funciona al revés. La vulnerabilidad no es debilidad, es el lenguaje de la honestidad. Es abrirle la puerta de nuestro corazón a Dios y decirle: Señor, este soy yo de verdad, sin mis disfraces. Estoy cansado, tengo miedo, no sé qué hacer y te necesito desesperadamente.
Esa es la oración que Dios nunca, nunca puede resistir. La oración que nace de este lugar de vulnerabilidad es de una calidad diferente. No es una oración de palabras elocuentes o de una teología perfecta. A veces la oración de las 3 de la mañana es simplemente un gemido. A veces una lágrima que rueda por nuestra mejilla en silencio. A veces una sola palabra repetida una y otra vez. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pero esa oración, en su sencillez y en su honestidad brutal, es una de las oraciones más poderosas que existen, porque nace de un corazón que ha dejado de confiar en sí mismo por completo. La palabra de Dios nos revela este misterio divino. Cuando el apóstol Pablo estaba sufriendo por una gran debilidad, le rogó a Dios que se la quitara. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, Dios le da una respuesta que se convierte en el fundamento de nuestro punto de hoy. El Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Qué revelación tan asombrosa! El poder de Dios no solo se manifiesta a pesar de nuestra debilidad, no. La palabra dice que se perfecciona en ella. Perfeccionar significa que llega a su punto máximo, a su manifestación más completa. Es decir, que el escenario perfecto para que el poder de Dios se muestre en todo su esplendor es nuestra debilidad humana. Nuestra debilidad no es un obstáculo para el poder de Dios, es la plataforma de lanzamiento. Por eso orar desde nuestra vulnerabilidad nocturna es tan potente. Le estamos ofreciendo a Dios el ambiente perfecto para que Él manifieste su gloria. Entendiendo esto, la conclusión del apóstol Pablo es radical. Él dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El cristiano maduro no es el que esconde su debilidad, es el que se gloría en ella, porque sabe que su debilidad es el imán que atrae el poder de Dios. La oración de las 3 de la mañana se convierte entonces en un momento de intercambio sagrado. Le ofrecemos a Dios nuestra debilidad sincera y Él a cambio nos cubre con su poder sobrenatural. Así que ya lo tenemos. Las 3 verdades ocultas que hacen de esta hora un tiempo tan estratégico. Primero, el poder de nuestro sacrificio, que captura la atención de Dios. Segundo, la ventaja del silencio, que nos permite escuchar su voz. Y tercero, la fortaleza de nuestra vulnerabilidad, que desata su poder. Y este patrón no es una idea nueva o una moda. Es un secreto que los gigantes espirituales de la Biblia conocieron, practicaron y nos modelaron. El mismo Señor Jesús nos mostró el poder de buscar a su Padre en la profunda oscuridad de la noche. Amados en Cristo, cuando unimos nuestro sacrificio personal, el silencio profundo de la noche y un corazón completamente vulnerable, creamos la atmósfera perfecta para un encuentro divino. Y al buscar en las Escrituras, descubrimos con asombro que no somos los primeros en descubrir este portal hacia la presencia de Dios. Esta práctica de buscar a Dios en la profunda oscuridad no es una moda nueva ni una invención moderna. Es un hilo de oro que recorre la vida de los gigantes espirituales más grandes de toda la Biblia. Ellos conocían el poder que se esconde en las vigilias de la noche. El ejemplo más grande y más poderoso de todos es el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Evangelio de Marcos nos cuenta que siendo el Hijo de Dios, teniendo todo el poder del universo, aún así sentía una necesidad desesperada de estos momentos. En el capítulo 1, versículo 35 nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Pensemos en esto. El hombre más ocupado que jamás ha existido, sanando multitudes, predicando a miles, entrenando a sus discípulos, sentía que el secreto de su poder no estaba en dormir una hora más, sino en levantarse una hora antes en la oscuridad para estar a solas con su Padre. ¿Por qué lo hacía? Porque Jesús, en su humanidad, entendía que la noche silenciosa era su único refugio del ruido y las demandas del mundo. Era su momento para recargar su espíritu, para recibir la estrategia del cielo para el día que comenzaba, para alinear su voluntad con la del Padre. Si Jesús, siendo perfecto y sin pecado, consideraba esta práctica como algo esencial y no negociable para su vida, ¿cuánto más nosotros, que somos tan débiles y nos distraemos con tanta facilidad, necesitamos buscar esos mismos oasis de silencio y de intimidad con Dios? Este patrón no era solo de Jesús. Miremos al rey David, un hombre de guerra, un rey con la responsabilidad de toda una nación sobre sus hombros. Y sin embargo, en el Salmo 119, versículo 62, él declara: a medianoche me levantaré para alabarte por tu justo juicio. Imagínate, un rey en su palacio, pudiendo disfrutar de todas las comodidades, ponía su alarma espiritual para interrumpir su sueño y tener una cita con su Dios. Para David, la noche no era solo para descansar el cuerpo, era una oportunidad estratégica para fortalecer su espíritu. Y quizás el ejemplo más dramático lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 16.
El apóstol Pablo y su compañero Silas habían sido brutalmente azotados y arrojados a la parte más profunda y segura de una cárcel, con los pies metidos en cepos de madera. Su situación era humanamente desesperada. Estaban heridos, humillados y encadenados en una oscuridad total. ¿Y qué hicieron? ¿Quejarse, llorar? No. La Biblia dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Su oración en la hora más oscura, desde su máxima vulnerabilidad y dolor, fue tan poderosa que provocó un terremoto sobrenatural. Los cimientos de la cárcel se sacudieron, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Esto nos enseña una verdad increíble. La oración de la noche, hecha desde un lugar de sacrificio y de fe radical, no solo te cambia a ti por dentro, tiene el poder de sacudir las estructuras y romper las cadenas que te rodean por fuera. La noche siempre ha sido un escenario para los milagros más grandes. El salmista David conocía también este secreto, que lo convirtió en un hábito de su vida. En el Salmo 63, versículo 6, él describe esta práctica íntima. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, en las vigilias de la noche, medito en ti. David usaba las horas de insomnio o los despertares nocturnos no para dar vuelta a sus problemas, sino para meditar en la bondad y en la fidelidad de Dios. Él transformó su cama de un lugar de ansiedad en un altar de adoración nocturna. Este patrón se repite una y otra vez en la Biblia. La noche de la liberación de Egipto, el ángel pasó a la medianoche. Jacob luchó con el ángel y recibió su nueva identidad durante la noche. La noche, en el plano bíblico, no es un tiempo que pertenece al enemigo, es un tiempo sagrado, un laboratorio espiritual donde Dios forja el carácter de su guerrero y desata sus liberaciones más espectaculares. Es el tiempo de los que buscan el rostro de Dios cuando nadie más está mirando. Este fundamento bíblico nos llena de fe y nos da una confianza sólida. Esto no es una superstición, es una disciplina espiritual probada por los más grandes hombres y mujeres de Dios de la historia. Pero también nos lleva a una pregunta inevitable y muy profunda. Si estos gigantes de la fe se posicionaban estratégicamente en la noche para buscar a Dios y enfrentar sus batallas, ¿cómo funciona realmente esa guerra espiritual? ¿Qué es lo que sucede en el mundo invisible cuando un hijo de Dios, en obediencia y sacrificio, se levanta a las 3 de la mañana para orar? Hermanos y amigos, el fundamento bíblico que hemos visto nos llena de fe y nos da una confianza inmensa. Entendemos que buscar a Dios en la oscuridad es una práctica poderosa y probada. Pero esto nos lleva a la pregunta inevitable que muchos se hacen con cierto temor. Si esta hora es tan espiritualmente significativa, ¿qué pasa con la guerra espiritual? ¿Qué sucede en el mundo invisible cuando un hijo de Dios se levanta a las 3 de la mañana a orar? Hoy vamos a demoler los mitos del miedo y a construir una mentalidad de poder y autoridad. Por mucho tiempo se nos ha pintado un cuadro de la guerra espiritual nocturna que está equivocado y que nos quita poder. Se nos ha hecho creer que a las 3 de la mañana el diablo y sus demonios andan sueltos con más fuerza y que nosotros somos como unos soldaditos asustados escondidos en nuestra trinchera, disparando oraciones al aire para tratar de defendernos de sus ataques. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús que esa imagen es una mentira del infierno. La verdad oculta, el secreto que cambia por completo nuestra perspectiva es este. Cuando tú como hijo del rey tomas la decisión de sacrificar tu sueño para buscar a tu padre, la dinámica de la guerra cambia por completo. Ya no estás en la defensiva. En ese momento tú te conviertes en la amenaza. Tú te conviertes en el que está en la ofensiva. No es el diablo el que viene a invadir tu territorio. Eres tú el que con un acto de sacrificio y adoración invade su territorio de oscuridad y de silencio. Piénsalo de esta manera. A las 3 de la mañana el mundo está espiritualmente dormido. La gran mayoría de las personas, incluso los creyentes, están descansando. El enemigo aprovecha ese silencio para sembrar cizaña, para susurrar mentiras en los sueños, para planear sus ataques del día siguiente. Pero cuando tú te levantas, es como si en medio de un campo oscuro donde el enemigo se mueve con libertad, de repente se encendiera un reflector de luz y poder. Tu sola presencia en oración pone al infierno en alerta. Tu acto de fe interrumpe sus planes. Tú te conviertes en el peligro para él. ¿De dónde viene este poder? No viene de nosotros, por supuesto. Viene de la posición que asumimos. Al unir el sacrificio que demuestra nuestra desesperación por Dios, el silencio que nos permite escuchar su estrategia y la vulnerabilidad que desata su poder, nos convertimos en un canal perfecto para el Espíritu Santo. Una persona en ese estado, a esa hora, es un arma de destrucción masiva en las manos de Dios. Tu oración deja de ser un ruego de una víctima y se convierte en un decreto de un embajador del reino. Usemos una imagen militar. Un general sabio que quiere lanzar un ataque sorpresa y decisivo no lo hace a las 12 del mediodía, cuando todo el ejército enemigo está despierto, activo y alerta. No, lo hace en la madrugada,
cuando las defensas del enemigo están bajas, cuando los centinelas están adormecidos. La oración de las 3 de la mañana es un ataque sorpresa al campamento del enemigo. Es cuando nos movemos estratégicamente guiados por el Espíritu para derribar fortalezas mientras el mundo y sus distracciones duermen. La palabra de Dios nos confirma que tenemos armas ofensivas para esta guerra. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, el apóstol Pablo nos lo explica, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Analicemos estas armas, no son carnales, es decir, no son nuestra fuerza, nuestra inteligencia o nuestros gritos, son poderosas en Dios, su poder viene de Él. ¿Y para qué son? No son para defendernos, son para la destrucción de fortaleza. Esto es un acto ofensivo. Una fortaleza es un patrón de pensamiento, una mentira del diablo, una adicción, una maldición generacional. Y nuestras oraciones a las 3 de la mañana, hechas con la mente clara y el espíritu rendido, son los cañones espirituales que bombardean y destruyen esa fortaleza. Con esta nueva revelación, la naturaleza de nuestra oración cambia. Ya no oramos desde el miedo, sino desde la autoridad. Ya no le pedimos a Dios con temor: Señor, por favor, cuídame de los demonios. Oramos con poder. Padre, en el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre toda obra de oscuridad en contra de mi casa y declaro que ninguna arma forjada en mi contra prosperará. Pasamos de ser víctimas a ser guerreros. Pasamos de la defensiva a la ofensiva, sabiendo entonces que esta hora nos posiciona como guerreros en la ofensiva, con las armas más poderosas del universo en nuestras manos. La pregunta que naturalmente debemos hacernos es: ¿para qué tipo de batallas está diseñada esta oración de alto nivel? ¿Cuáles son esas fortalezas específicas que estamos llamados a atacar y a destruir en la profunda quietud de la noche? Amados guerreros de oración, ahora que entendemos que la oración de las 3 de la mañana nos posiciona en la ofensiva y nos equipa con armas poderosas para destruir fortalezas, la pregunta lógica y sabia que debemos hacernos es: ¿cuáles son esas fortalezas? ¿A qué objetivos debemos apuntar con estas oraciones de alto nivel? Porque un soldado poderoso sin una estrategia clara desperdicia su munición. Dios no nos llama a orar al aire, sino a enfocar nuestro poder de oración en los asuntos más difíciles y cruciales de nuestra vida. Debemos entender que la oración de las 3 de la mañana no es para las peticiones comunes del día a día. Para eso tenemos el resto del día. El clamor de la madrugada es un arma de artillería pesada. Es el cañón que usamos para derribar los muros más gruesos y las puertas más fortificadas. Es el tiempo que reservamos para lo que llamamos oraciones de rompimiento. Son las oraciones por aquellas situaciones que parecen imposibles, aquellas que no se han movido con nuestras oraciones habituales y que requieren un nivel extra de sacrificio, de enfoque y de poder espiritual. El primer gran objetivo para estas oraciones son las ataduras y las maldiciones generacionales. Todos venimos de familias donde, si miramos con atención, vemos patrones de pecado o de desgracia que se repiten. Quizá en tu familia hay un patrón de alcoholismo, de divorcio, de ira, de pobreza o de enfermedades extrañas. La oración de la madrugada es el momento estratégico para que tú te levantes como un sacerdote de tu hogar, para que te pares en la brecha por tus hijos y tus nietos y uses la autoridad del nombre de Jesús para romper esas cadenas del pasado y declarar que no pasarán a la siguiente generación. El segundo objetivo son las fortalezas personales. Son esas áreas en nuestra propia vida donde el enemigo ha construido un nido y parece que no lo podemos echar. Puede ser un pecado oculto, una adicción que nos avergüenza, una raíz de amargura o de falta de perdón que no hemos podido arrancar, o un patrón de pensamiento negativo y de incredulidad. En el silencio y la honestidad de la noche, cuando nuestras excusas duermen, podemos enfrentar esa fortaleza cara a cara, sin máscara, y bombardearlas con la palabra de Dios y la oración persistente hasta que se derrumbe. El tercer tipo de oración para esta hora son las que yo llamo peticiones de nivel Lázaro. Son las oraciones por situaciones que a los ojos del hombre están muertas y enterradas. Un matrimonio que ya firmó el divorcio. Un hijo que está en la cárcel o perdido en las drogas y del que no sabes nada. Un negocio que se fue a la quiebra total. Un diagnóstico médico que los doctores han declarado terminal. La madrugada es el tiempo para pararse frente a esa tumba, como lo hizo Jesús, y empezar a gritar con una fe audaz: Lázaro, sal fuera. Es la hora de llamar a la vida aquello que el mundo da por muerto. Y el cuarto gran propósito de esta oración es para recibir revelación y estrategia divina. Hay momentos en la vida en que no necesitamos un milagro, sino sabiduría.
Necesitamos tomar una decisión importante, entender el propósito de Dios para nuestra vida o recibir la estrategia del cielo para nuestro ministerio, nuestro trabajo. En el silencio absoluto a las 3 de la mañana, cuando nuestra mente por fin se ha calmado, es cuando el Espíritu Santo tiene el canal más limpio para descargar sus planes, sus ideas, sus advertencias y sus secretos en nuestro espíritu. Esta clase de oración persistente y de rompimiento la vemos en la vida de Jacob. En el libro de Génesis, capítulo 32, la Biblia nos cuenta que Jacob pasó toda una noche solo luchando con un ángel. Fue una batalla agotadora, sacrificial. Y en un momento el ángel le dice, déjame ir que raya el alba. Pero Jacob, desesperado por un cambio en su vida, le da una respuesta que se convierte en el lema de la oración de las 3 de la mañana. No te dejaré si no me bendices. Jacob se aferró, no se conformó con una pequeña oración, luchó hasta obtener su rompimiento y lo obtuvo. Salió de esa noche con una herida en su cadera, un recordatorio de su vulnerabilidad, pero también salió con un nombre nuevo, con una identidad nueva y con la bendición de Dios sobre su vida. La madrugada es nuestro lugar para luchar con Dios, no en rebeldía, sino en una fe persistente que se aferra a sus promesas y le dice, Señor, de esta situación no me muevo y no te suelto hasta que vea tu bendición y tu gloria. Este entendimiento de la oración de rompimiento, de la guerra ofensiva, de los objetivos de alto nivel, nos llena de un santo deseo y de un anhelo por buscar a Dios de esta manera tan poderosa. Pero justo aquí debemos tener mucho cuidado, porque todo este poder y este privilegio pueden ser fácilmente corrompidos por el orgullo o la religión si nos acercamos con la actitud equivocada. Debemos entender la verdad más importante de todas para no desviarnos, que esta es una invitación de la gracia de Dios y no una ley para ganar méritos delante de Él. Y aquí, mis queridos hermanos y hermanas, debemos detenernos para respirar profundo y escuchar con mucha atención. Porque después de haber aprendido sobre un alma espiritual tan poderosa como la oración del rompimiento, el corazón humano, en su naturaleza religiosa, tiende a caer en dos trampas muy peligrosas. La primera es la del orgullo y la segunda es la de la culpa. Y Dios, en su amor, quiere protegernos de ambas. Por eso, la siguiente verdad oculta que vamos a descubrir es la que le da el balance y la gracia a todo lo que hemos aprendido. La primera trampa es la del orgullo espiritual. Es la tentación de pensar que porque uno se levanta a las 3 de la mañana a orar es más santo, más espiritual o más amado por Dios que los demás. Es empezar a ver a los hermanos que duermen toda la noche como si fueran menos consagrados. Este es un veneno sutil que convierte un acto de humildad en un trofeo de arrogancia. Y en el momento en que el orgullo entra en nuestra oración, esta pierde todo su poder, porque la Biblia nos asegura que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La segunda trampa, que es igual de peligrosa, es la de la culpa y la condenación. Es escuchar toda esta enseñanza y empezar a sentir una carga pesada, una voz que te acusa y te dice, ven, no eres un buen cristiano, no te levantas a orar en la madrugada, le estás fallando a Dios. Y entonces, lo que debía ser una revelación de poder, el diablo lo convierte en un nuevo látigo para castigarte y para robarte la paz. Te aseguro en el nombre de Jesús que esa voz de culpa no es la voz de Dios. Por eso debemos establecer esta verdad con una claridad absoluta. La oración de las 3 de la mañana no es una ley, no es un mandamiento, no es una regla que tienes que cumplir para ser salvo, ni para ser amado por Dios, ni para ser un buen cristiano. El amor de Dios por ti no aumenta si te levantas a orar y no disminuye si te quedas durmiendo. Tu relación con Dios se basa en la gracia, en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz y no en la cantidad de horas de sueño que sacrifique. Entonces, si no es una ley, ¿qué es? La verdad oculta es esta. La oración de las 3 de la mañana no es una obligación, es una invitación. No es una regla para todos los creyentes, ni es para todas las temporadas de nuestra vida. Es una invitación especial y estratégica del Espíritu Santo para aquellos hijos de Dios que se encuentran en una temporada que requiere una medida extra de poder, de intimidad y de rompimiento. Es un llamado para los que están desesperados, para los que enfrentan un gigante imposible, para los que anhelan un nivel más profundo de comunión con su Creador. El Señor Jesús nos dejó muy clara la naturaleza de nuestra relación con Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15, Él les dice a sus discípulos, ya no os llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Un siervo obedece por obligación, por ley, por temor al castigo, pero un amigo actúa por amor, por intimidad, por el placer de compartir con la persona que ama. La oración de las 3 de la mañana no es el trabajo de un siervo que quiere ganar un salario. Es la cita de un amigo que anhela tanto estar con su Señor, que está dispuesto a encontrarse con Él en una hora inusual y sacrificial. Es una respuesta de amor a una invitación de amor. No nace de la culpa, nace del anhelo.
No produce orgullo, produce una mayor dependencia. Es un acto de relación, no de religión. ¿Y cómo sabes si el Espíritu Santo te está extendiendo esta invitación a ti en esta temporada de tu vida? No será con una voz de condenación, será con un toque suave en tu espíritu. Será ese despertar inexplicable a la misma hora, noche tras noche. Será un deseo creciente en tu corazón de buscar a Dios en un nivel más profundo. Será una santa inquietud, un anhelo que no se va. Si sientes ese llamado, no lo veas como una carga, velo como un privilegio, como una invitación a la sala del trono para una audiencia privada con el Rey. Pero si por el contrario, por tu edad, por tu salud, por tu trabajo agotador, sientes que esto no es para ti, no permitas que ni un gramo de culpa entre en tu corazón. Dios conoce tu cuerpo, conoce tu fuerza y conoce tu amor por Él. Él recibe tu oración de las 9 de la noche o de las 6 de la mañana con el mismo amor y el mismo agrado. Esta enseñanza es para equiparte, no para cargarte. Es una herramienta poderosa que está a tu disposición para cuando el Espíritu te guíe a usarla. Entender que esto es un privilegio de gracia y no una ley de obra nos libera por completo. Nos permite acercarnos a esta práctica con el corazón correcto, sin orgullo y sin culpa, sino con la humilde gratitud de un amigo que ha sido invitado a un encuentro especial. Y cuando aceptamos esta invitación y vivimos esta experiencia de intimidad y de poder, ¿qué sucede después? ¿Se queda todo ese poder en la oscuridad de la noche? De ninguna manera. El efecto de esta oración se extiende como la luz misma del amanecer, transformando por completo el día que tenemos por delante. Amada familia en la fe, hemos llegado al último eslabón de esta cadena de verdades ocultas. Hemos entendido que la oración de las 3 de la mañana no es una ley, sino una invitación de la gracia. Y cuando un hijo de Dios, con el corazón correcto y sin orgullo, acepta esta invitación y se sumerge en esa experiencia de sacrificio, silencio y vulnerabilidad, ¿qué sucede después? ¿Se queda toda esa gloria, todo ese poder en la oscuridad de la madrugada? De ninguna manera. La última y más hermosa verdad oculta es que la oración de la noche desata un efecto dominó que transforma por completo el día que tienes por delante. Lo que hace a las 3 de la mañana no se queda a las 3 de la mañana. Piénsalo de esta manera. Esa hora de oración no es como un vaso de agua que te bebe y se acaba. Es como si en la quietud de la noche dedicaras una hora a cavar un pozo profundo en tu espíritu hasta que encuentras el agua viva del Espíritu Santo. Y cuando sale el sol y empieza tu día, no sale con las manos vacías, sale con un pozo lleno del cual puedes beber tú y del cual puedes dar de beber a otro durante toda la jornada. El primer efecto que notarás es que sales de tu cuarto envuelto en una atmósfera de paz. La presencia de Dios que cultivaste en el secreto te acompaña como un escudo invisible. Y cuando llegan los problemas del día, el tráfico, una mala noticia, una discusión, te das cuenta que ya no te afectan de la misma manera. Esas cosas que antes te robaban la calma, ahora rebotan contra ese escudo de paz. No es que los problemas no estén, es que tú ya no estás solo frente a ellos. La paz de la madrugada se convierte en tu fortaleza durante el día. El segundo efecto es una claridad y una sabiduría sobrenaturales. Esas estrategias, esa respuesta, esa dirección que recibiste en el silencio, ahora empiezan a dar fruto en tus decisiones. Te encontrarás en medio de una conversación y de repente tendrás la palabra exacta y sabia que decir. Tendrás que tomar una decisión que antes te parecía un laberinto y ahora verás el camino con una claridad asombrosa. La oración de la noche se convierte en la brújula de tu día, guiando tus pasos y protegiéndote de cometer errores. Y el tercer efecto, que es maravilloso, es una nueva autoridad espiritual. Esa guerra que peleaste en la ofensiva durante la noche te da una autoridad que se manifiesta durante el día. Te darás cuenta de que tienes más fuerza para resistir la tentación. Las personas o las situaciones que antes te intimidaban ahora pierden su poder sobre ti. Tus palabras de oración por los demás parecen tener un peso y un impacto mayor. Sales de esa oración no como una víctima que espera sobrevivir al día, sino como un embajador del Rey que camina con la autoridad del cielo respaldándolo. La mejor forma de describirlo es pensar en el tanque de combustible de un carro. La mayoría de las personas empiezan su día con el tanque espiritual casi vacío. Por eso, a media mañana ya están cansados, estresados y sin fuerza. Pero la persona que acepta la invitación de orar en la madrugada es como si empezara su día en la gasolinera celestial, llenando su tanque hasta el borde con el combustible de alto octanaje de la presencia de Dios. Con ese tanque lleno, puedes ir más lejos, más rápido y enfrentar las cuestas de la vida sin temor a quedarte varado. Esta es la promesa que Dios le hizo a Moisés cuando se sentía abrumado por la inmensa tarea que tenía por delante. En el libro de Éxodo capítulo 33, versículo 14, Dios le dio estas palabras que son también para nosotros hoy. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué promesa tan completa.
La presencia de Dios que cultivamos en la noche no se queda en la noche, irá contigo a donde quiera que vayas durante el día. Y esa presencia produce un resultado. Y te daré descanso. No es el descanso de no hacer nada, es un descanso del alma en medio de la actividad. Es la capacidad de trabajar, de resolver problemas, de enfrentar gigantes, pero con un corazón que está en paz, porque sabe que no está solo, que la presencia y el poder del Dios Todopoderoso lo acompañan a cada instante. Este, mis amados, es el cuadro completo de la verdad oculta sobre la oración de las 3 de la mañana. No es un mito de terror, es una invitación al poder. Es un llamado al sacrificio que produce intimidad, al silencio que produce claridad, a la vulnerabilidad que desata la fuerza y finalmente a una vida transformada que lleva la gloria de la noche a la luz del día. Ahora que la luz de esta verdad ha brillado en nuestro entendimiento, es el momento de responder. Es el momento de tomar todo lo que hemos aprendido, todas estas revelaciones, y presentárselo a Dios en una conversación personal y poderosa que selle nuestro deseo y nuestro compromiso en su santa presencia. Preparemos nuestro corazón para orar juntos. Te invito a que cierres tus ojos y te unas a mí en esta consagración. Padre Celestial, Señor de la noche y del día, te damos gracias porque tú no tienes secretos para tus hijos, sino tesoros que revelas a aquellos que te buscan de todo corazón. Gracias por quitarnos el velo de la superstición y del miedo, y por mostrarnos la verdad oculta de la oración de la madrugada. Hoy entendemos que no es un tiempo para temer, sino un portal sagrado para encontrarnos contigo en un nivel más profundo. No venimos a ti por obligación, ni por culpa, ni para ganar méritos. Venimos porque nuestro espíritu ha escuchado tu invitación y anhela más de ti. Aceptamos tu llamado, Señor, y en respuesta te ofrecemos nuestro descanso y nuestra comodidad como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Te presentamos el anhelo de nuestro cuerpo por dormir y te decimos que el anhelo por tu presencia es aún más grande. Santificamos esa hora silenciosa para ti. Anhelamos ese silencio santo donde el ruido del mundo se apague y por fin podemos escuchar tu susurro. Y abrazamos nuestra vulnerabilidad nocturna, no como una debilidad, sino como el altar donde tu poder se perfecciona en nosotros. Despierta en nosotros, oh Dios, un espíritu de guerrero, no de víctima. Ya no queremos orar desde la defensiva con miedo, sino ponernos de pie en la autoridad que nos has dado en Cristo Jesús. Te pedimos la fe de Jacob para aferrarnos a ti y no soltarte hasta que nos bendiga. Danos la valentía de Pablo y Silas para cantar alabanza en medio de la cárcel más oscura, sabiendo que nuestra adoración sacude los cimientos y rompe las cadenas. Te pedimos que nos usen esas horas de quietud para librar las batallas más importantes. Pon en nuestro corazón una carga por las oraciones de rompimiento. Guíanos a interceder para romper las cadenas generacionales que han atado a nuestra familia. Danos la fuerza para derribar las fortalezas personales que nos han mantenido cautivos. Inspíranos la fe para llamar a la vida a las situaciones de nivel Lázaro que el mundo ha dado por muertas. Y en el silencio, descárganos tu estrategia celestial para los días que vienen. Y te pedimos, Padre, que el poder y la gloria de este encuentro no se queden en la oscuridad. Que la oración de la noche desate un efecto dominó de bendición sobre nuestro día. Que salgamos de nuestro cuarto de oración como Moisés bajaba del monte, con nuestro rostro brillando por haber estado contigo. Que tu paz nos cubra como un escudo durante toda la jornada. Que tu sabiduría guíe cada una de nuestras decisiones y que la autoridad espiritual que ganamos en los secretos se manifieste en lo público. Si es tu invitación para nosotros en esta temporada de nuestra vida, Señor, la aceptamos, no con nuestra fuerza, sino con la tuya. Conviértenos en esos guerreros de la noche, en esos amigos que se encuentran contigo en lo íntimo, en esos atalayas que vigilan mientras el mundo duerme. Que nuestra vida sea un testimonio del poder que se desata cuando un hijo tuyo decide sacrificar sus sueños por la gloria de estar con su Padre. Lo creemos, lo recibimos y nos consagramos a ello en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados, el secreto ha sido revelado. La verdad oculta de las 3 de la mañana ya no es un misterio que causa temor, sino una poderosa invitación que despierta nuestra fe. Ahora entiende que el poder no está en la magia de la hora, sino en la respuesta de Dios al corazón que lo busca con sacrificio, lo escucha en el silencio y se le entrega en vulnerabilidad. Ahora te corresponde a ti caminar en esta nueva luz. Mira la noche con otros ojos. Ya no es un territorio de miedo, es un campo de encuentro. Un lugar para los milagros. Un tiempo para los rompimientos. Pero recuerda siempre la lección más importante. Esto no es una nueva ley para cagarte de culpa si no lo hace. Es una herramienta poderosa en tu arsenal espiritual. Es un privilegio, una invitación especial del Espíritu Santo para las temporadas de tu vida en que necesites una victoria extraordinaria. Y si esta enseñanza ha encendido un fuego nuevo en tu espíritu y ha reemplazado el temor con la fe, te invito a que lo declares. Primero, haz de tu comentario una oración. Ve ahora a la sección de comentarios y escribe estas palabras como una declaración de guerra contra la pasividad. Amén. Soy un guerrero de la noche, listo para mi rompimiento.
Que tu comentario sea una señal en el mundo espiritual de que un nuevo intercesor se ha levantado. Segundo, hay miles de hijos de Dios que viven con temor a la noche o que ignoran el poder que tienen a su disposición. Tu me gusta este video es como encender una luz que ayuda a que esta verdad los encuentre. Y cuando lo compartes, no estás solo compartiendo un video, estás equipando a otro soldado del ejército de Cristo con un arma secreta para su batalla. Y finalmente, si tu alma tiene hambre de más de estas verdades profundas de la palabra de Dios, suscríbete y activa la campanita. Eres bienvenido a esta comunidad de creyentes que anhelan ir a un nivel más profundo con el Señor. Gracias por tu valentía para buscar más. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve, que el Señor te dé noches de descanso y paz profunda, pero que también te dé la valentía de un guerrero para responder a su llamado si Él toca la puerta de tu espíritu en la madrugada. Que su presencia te cubra en la oscuridad de la noche y que su favor te guíe en la luz del día. Hasta pronto. Uhle sintwende esidlule indlela umhlaba ophenduka ngayo. Bemsenokuhlabelela kwezinyoni icule langazelelayo. Okwamzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana ophefumula, uze umhlaba ufuthumele. Bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zicula izingoma zazo, futhi yonke into sesilungile. Siyandisa sindise amazwi azowahlangane, isimfoni yemvelo isigqisa phezulu kakhulu. Bangikhumbuza inkululeko, indlela abandanza ngayo phezulu, elulela amaphiko esakaza umlayezo wothando. Okwamzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana ophefumula, uze umhlaba ufuthumele. Bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zicula izingoma zazo, futhi yonke into sesilungile. Impilo iwuhambo, ingoma esicula ngayo sonke, ukuphakama kwayo nokwehla kwayo, injabulo yayo kanye nodosi lwayo. Kodwa phakathi kwezingushunqushu kukhona ubuhle obungatholakala, njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo. Okwamzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana ophefumula, uze umhlaba ufuthumele. Bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zicula izingoma zazo, futhi yonke into sesilungile. Impilo iwuhambo, ingoma esicula ngayo sonke, ukuphakama kwayo nokwehla kwayo, injabulo yayo kanye nodosi lwayo. Kodwa phakathi kwezingushunqushu kukhona ubuhle obungatholakala, njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo.